Gracias de nuevo. Como les decía, buen día para los que están en América Latina, buenas tardes para los que están en el resto de Europa. Empezamos una semana con un acuerdo frente a Grecia, como lo habíamos visto la semana pasada. Y bueno, eso ha generado un poco de tranquilidad en los mercados, pero si nos mantenemos aún lateralizados, no tenemos que olvidar que el jueves tenemos sesión sobre política monetaria en Europa y bueno, va a ser muy importante dado todo lo que está sucediendo. Esto es un poquito el panorama a nivel macroeconómico que estamos teniendo, mercados lateralizados todavía, pero bueno, ya con un poco más de claridad, el siguientes pasos Europa va a quedar y que Grecia va a tener que asumir frente a poder adquirir ese tercer rescate que había solicitado. El tema de hoy, el tema de nuestra sesión, ok, ya creo que hay imagen, muy bien. Como les decía, el tema de nuestra sesión hoy es formaciones de velas japonesas y cómo nos ayuda o cómo nos influye a nivel de nuestro trading, cómo podemos usarlo como una herramienta de trading. Es una herramienta muy antigua, se maneja desde, a ver, voy a poner aquí, ok, para que puedan ver un poco más. Las trajo a Occidente más o menos en los años 80 Steve Nissen. Es una herramienta muy, muy antigua, digamos que fue creada, como su nombre lo dice, en Japón, y se trataba de manejar el comercio, ¿verdad?, de arroz mediante alguna herramienta que permitiera facilitar el conteo y facilitar la transaccionalidad de esta área. Entonces, pese a ser muy antigua, se ha usado muchísimo y es bastante simple en cuanto a, digamos, su estudio como tal. El tema consiste en que cuando estamos hablando de velas japonesas, ¿verdad? Estamos hablando de una herramienta que se usa, que existió en el pasado, pero que nos ayuda porque se basa en el precio exclusivamente. Conozco muchos traders que las usan, algunos las complementan con otros indicadores, otros prefieren usarla únicamente como forma de entrar al mercado. Personalmente me gusta más, es una forma de análisis, pero me gusta más complementarla, porque digamos que como herramienta en sí mismo me pierdo un poquito de otra información que el mercado me esté manejando. Entonces, como les decía, las velas japonesas transformaron esta forma de graficar el mercado y las cotizaciones y nos brindaba un poquito más de información, ¿verdad? Cómo se estaba comportando el mercado y cómo se estaban comportando los diferentes activos. Les pido un poco de disculpas, estoy un poco disfónica, entonces mi voz no es la mejor hoy, pero vamos a intentar tener una linda sesión. Esta herramienta entonces tiene diferentes partes que son muy interesantes. Sé que algunos novatos todavía las están empezando a conocer y algunos expertos, digamos, o que llevan ya algún tiempo, conocen el tema básico, pero voy a empezar desde lo inicial para al final llegar a comprender la totalidad de lo que es una vela japonesa y lo que me está diciendo. Las velas japonesas inicialmente mantenían o presentaban o se dibujaban mediante dos colores, uno negro y uno blanco. Uno de ellos significaba la muerte, digamos, o estaba asociado a la muerte, y en la otra estaba asociada con la ascensión, o con llegar al cielo, o llegar a la divinidad, o llegar a Dios. Por eso la vela alcista tiene un cuerpo blanco y por eso la vela bajista tiene un cuerpo negro. Esa es una de las razones. Para que, digamos, las velas tengan que memorizar tanto la información, sino que comprendan qué significa cada una. Esta herramienta, entonces, básicamente, para mí, es un estudio de la psicología del mercado. Es una herramienta muy valiosa porque a medida que los precios van fluctuando, van encontrando zonas donde la mayoría de la masa que está invirtiendo, ¿verdad?, se pone de acuerdo, o simplemente donde al final pierde una tendencia, la fortaleza que está manejando, o un grupo de inversionistas que van hacia una tendencia pierden en realidad fortaleza, y por eso es tan importante comprender qué significa cada cosa. Entonces tenemos un cuerpo, que es el rectángulo que ustedes ven ahí, que forma la vela, ¿verdad? Ese rectángulo tiene una zona de apertura, una zona de cierre, o un precio de cierre y un precio de apertura, y
Los pabilos, o algunos les dicen las sombras, ¿verdad? Sombra superior y sombra inferior, o los pabilos, lo van a encontrar en diferentes tecnologías. Es una herramienta que, como lleva tanto tiempo de uso, ha tenido modificaciones en las palabras. A veces mezclan palabras en español en inglés o conceptos en español en inglés, pero no se asusten, digamos, todo significa lo mismo. Lo importante es que ustedes lo entiendan, que cada uno lo comprenda y que cada uno lo aprenda a manejar. Entonces el máximo, ¿verdad? Y luego el mínimo. Estas cuatro partes hacen o forman esta vela japonesa y me están dando, digamos, una idea general o me están dividiendo la masa que está invirtiendo en ese momento en cuatro sectores. El cuerpo de la vela, cuando se habla de apertura y cierre, es el conjunto de threads un poco menos arriesgados, por llamarlo de alguna manera, que están dentro de una zona de bastante confort. Cuando estamos hablando de máximos y mínimos, entonces ya estamos hablando de que el grupo de personas o de operadores o la masa está cambiando su pensamiento y quiere arriesgarse un poco más para ir a la zona mucho más, depende del tipo de vela que estoy haciendo. Siempre que estudien las velas, es muy importante saber y revisar el contexto en que se está presentando del mercado. Las velas tienen una información única como tal en la vela que estoy transitando y una información presente y futura, digámoslo así. A nivel de futuro, yo puedo basarme en el tema de las velas pasadas, las formaciones que estoy teniendo o que el mercado me ha presentado, ¿verdad? Y que se componen de un grupo, digamos, o de un análisis de velas como tal, que nos permite anticipar un poquito el futuro de la cotización o del activo que estoy trabajando. Entonces es muy importante, el análisis se hace del análisis anterior a la vela que tengo en formación, durante la formación de la vela, y ella me permite confirmar a futuro a las zonas a donde voy a ir. Como les dije, no es un tema muy extenso, hay personas muy expertas en el tema y lo manejan con uso todo el tiempo. Yo lo utilizo como una herramienta, ¿verdad? Pero es muy sencilla y lo que quiero hoy, más allá de aprenderse los nombres y más allá de que revisemos X o Y formación, es tratar de que entiendan qué significa la vela cuando ustedes la ven en su gráfico y qué formaciones o qué conceptos de mercado estamos manejando a la orden de oferta y demanda, que es lo más importante cuando estamos analizando los precios. Entonces ya dijimos que lo más importante es ver dónde está. Hay diferentes tipos de velas, de formaciones. Vamos a hablar de algunas que por su connotación psicológica del mercado y por connotación de lo que hacen, pues simplemente me dan una información muy rápida y me permiten anticipar qué es lo que está pasando. Una de estas formaciones es el doji. Los dojis son formaciones donde los precios de apertura y de cierre están muy cercanos y las sombras o pabilos son muy pequeños. Son muy importantes cuando estamos hablando del sentimiento del mercado porque claramente, ¿sí? El mercado cambió, la posición de la masa cambió y la puja y la oferta y la demanda se equilibraron, llegaron a un punto neutro, a una zona de precio neutro, a un momento de indecisión. Entonces, esto significa un doji como lo quieran, donde lo quieran, dependiendo de dónde esté posicionado dentro de la tendencia, ¿verdad? Nos va a dar un poco más de fiabilidad y nos va a corroborar el movimiento. Entonces, los dojis siempre son sinónimos de duda. Cuando los estamos manejando en gráficos, por ejemplo, de 4 horas, de día, de semana o incluso gráficos mensuales, significa que hay un nuevo cambio. O sea, terminar en una vela mensual con un doji es muy importante para el mercado y no se puede pasar por alto, porque significa que durante 30 días no se lograron poner de acuerdo las personas que querían comprar y vender determinado activo. Y esa zona de precio fue muy vulnerada, entonces siempre marquen el doji a nivel de temporalidades muy altas. Si ustedes tienen un doji en un gráfico de 5 15 minutos, no. La fiabilidad
en cuanto a la cantidad de inversionistas que están trabajando y a las zonas de precio que se recorrieron. Como las velas nos muestran zonas de precios, cada figura tiene una importancia en relevancia a las zonas de precio que esté marcando, ¿verdad? Y al contexto a nivel de tiempo que incluya o que maneje esta figura. Entonces, como les decía, los dojis son muy importantes para mí cuando estoy analizando el mercado. Hay diferentes dojis, ¿verdad? Aquí ven un gráfico. Dependiendo de los máximos y mínimos, pues tenemos un doji lápida, un doji libélula, el doji piernas largas. No me interesa que se compliquen con los nombres. Más allá de eso, como les dije, si quieren estudiarlo, el libro de Steve Mason está disponible siempre, lo pueden descargar en muchos lugares y tómense el tiempo si quieren profundizar en el tema de manejar los nombres y esas cosas. Para mí un doji simplemente es una de demanda. La ley de oferta y demanda se cambió, digámoslo así, ¿verdad? Y siempre ténganlo presente cuando lo vean en su pantalla. Es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, en un gráfico mensual, estas son las figuras del libro, ¿verdad? Las que ustedes encuentran en los libros. El mercado no siempre las presenta así, pero si yo tengo un gráfico mensual donde el precio de cierre, por ejemplo, de apertura y cierre de un activo, tiene una diferencia de 10 o 20 puntos, pese a no estar en la misma zona, en igualdad, para mí es un doji. ¿Por qué es un doji? Porque la separación de zonas de precio es muy pequeña para un movimiento en un gráfico mensual. Entonces, aprendan un poquito a no esperar del mercado figuras perfectas de libros, sino más bien a revisar cada vela en su precio máximo y en su precio mínimo y de apertura y cierre cómo se les van formando. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo a medida que vayamos pasando cada una de las figuras y cómo lo implementar lo vamos a la plataforma. Un doji, entonces, como les decía, es una señal de anticipación, pero no siempre es una señal para entrar al mercado. ¿Por qué? Porque claramente el mensaje que está transmitiendo es que la zona de precio está en duda, pero no me está mostrando la siguiente zona de precio, no me está mostrando cuál de las dos fuerzas relativas, si alcista o bajista, va a tomar la delantera. Entonces, mi consejo es que nunca entren con un doji, más bien es como prepararse para la siguiente vela, esperar la siguiente vela cómo funciona, ¿verdad? Cómo se desarrolla y luego sí entrar a tener una confirmación en este movimiento. Hay muchísimas figuras que involucran los dojis, y por eso es tan importante siempre la confirmación, ¿verdad? Aquellos que quieren o que son un poco más arriesgados entran apenas finaliza el doji, pero para mí un doji siempre necesita o requiere una confirmación adicional, porque solo está marcando la duda y no está marcando ningún sentido ni orientación de la tendencia. Hay múltiples formaciones, ¿verdad? Hay otro tipo de formación que más que formación es un concepto, el concepto envolvente, ¿sí? Este concepto, ¿verdad? Es muy importante porque lo que pasa cuando tenemos una envolvente en una pantalla de nosotros, de un activo, de una moneda o lo que estemos analizando, lo que me está dando a entender es que la tendencia, ¿verdad?, que traía al mercado ya fue, como su nombre lo dice, cubierta o rodeada por todo el resto de la masa y la superó, ¿sí? Una envolvente es eso. Hay un factor principal cuando hablamos de formaciones de velas y es que traemos una tendencia dominante. Cuando estamos viendo estas formaciones en momentos de lateralización es un poco menos confiable, ¿verdad?, cómo se presentan las velas y la información que nos está transmitiendo, pero cuando estamos usando este tipo de velas o velas envolventes, se dice o se habla en español, es muy importante comprender qué significa. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una envolvente alcista, traigo una tendencia bajista y lo que pasa es que las velas o la vela que tiene, la vela siguiente a esta figura, ¿verdad? Esta vela queda cubierta por la siguiente vela en un movimiento contrario al que estoy trayendo. Lo mismo pasa cuando hablamos de envolventes bajistas. ¿Qué significa? Hay momentos en que la vela de la derecha, ¿verdad?, para los que están viendo los gráficos,
cubre la totalidad de la vela de la izquierda. Eso es una envolvente. Hay momentos en que la vela de la derecha logra cubrir incluso máximos y mínimos de la vela anterior. ¿Eso que me está diciendo? Que tengo un poco más de seguridad al momento de operar con este sistema y que la vela me está confirmando todas las zonas de precio anteriores que fueron testeadas en la puja de oferta y demanda. Entonces, en esa subasta, todos esos precios son testeados. Alguien ya dijo, este precio ya lo cubrí y ya lo sobrepasé, ¿sí? Sobrepasé sus máximos y sobrepasé sus mínimos. Hay momentos en que el cuerpo de la vela no cubre máximos y mínimos, pero aún sigue siendo envolvente. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Son más fiables las envolventes que están cubriendo máximos y mínimos. Personalmente me gustan un poco más, ¿verdad? Y esos máximos y mínimos que tenemos también nos sirven, si ustedes lo van a utilizar como sistema de trading, para utilizarlo como un stop loss, podríamos llamarlo así, o como un take profit, porque es simplemente el precio máximo y el precio mínimo que alguien estuvo dispuesto a pagar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siempre que estamos hablando de esta figura, entonces es muy importante que se presente una tendencia previa que debe coincidir con el mismo sentido de las dos velas. Entonces, la vela de su izquierda debe coincidir con la tendencia, porque van a encontrar que hay muchas formaciones donde la vela no coincide, ¿sí? Si esto nos va a garantizar un cambio de tendencia, que es lo que estamos buscando. Este tipo de velas, como les decía, de formaciones son muy importantes cuando estamos tratando de encontrar esos cambios en las tendencias y por eso son más fiables cuando las manejamos en timeframes un poco más altos. Bueno, parece que no hay preguntas todavía, hasta ahí vamos bastante bien. Entonces, como les decía, esta envolvente es la masa de gente que quiere invertir, cambió de sentido, vio que hay una zona de precio mejor y cambió de tendencia y por eso la vela siguiente lo que hace es cubrir todas las zonas de precio que traíamos anteriormente. Siempre que estamos evaluando velas japonesas y que estamos usándolas para entrar al mercado, es muy importante tener en cuenta el volumen de mercado. ¿Por qué el volumen de mercado? Porque la vela puede tener múltiples zonas de precio en el proceso de subasta, pero necesitamos que la mayoría de gente o el volumen de negociación me respalde esa zona de precios. No es lo mismo tener una formación y que el volumen siga parejo. Significa que no están dispuestos a arriesgar más dinero o a invertir más dinero en ese nuevo cambio de tendencia. Entonces simplemente hay que desconfiar un poquito, por eso hay que ver y tener y mantener siempre en la plataforma de trading un indicador de volumen o el volumen de lo que tengan en ese momento de negociación y claramente van a ver que hay muchos cambios. Cuando se presentan estos cambios, entonces obviamente la formación y la vela me está mostrando que hay gente con más dinero dispuesto a arriesgar, dispuesto a asumir nuevas zonas de precio, dispuesto a crear nuevos máximos o mínimos. Entonces eso me da un poquito más de tranquilidad. Bien. Cualquier patrón de velas también es importante verificar con las zonas de soporte o resistencia que tengo y lo mismo con un indicador que me marque sobre compra o sobre venta. El caso, por ejemplo, del estocástico es magnífico y es un complemento muy bueno cuando estamos utilizando esta forma de análisis dentro del mercado. Fíjense que las velas japonesas, pese a ser una herramienta, no da una entrada clara, certera y segura, digamos, al romper ciertas zonas. La mayoría de personas la interpretan como cuando se cumple el máximo o el mínimo o el precio de cierre o la siguiente vela abre por el precio de cierre, pero tiende a ser un poco subjetivo. Hay que tener en cuenta los factores alrededor cuando estamos hablando de zonas de precio. Es verdad que el precio lo descuenta todo y precisamente por eso tenemos que tener cubiertos todas estas anomalías o posibles interferencias dentro del proceso de análisis que estamos haciendo. Entonces, si estamos ante una noticia, ¿verdad? Y muy importante, claramente la vela va a tener que sufrir ampliación de volumen, mucha gente invirtiendo más dinero, pero no va a ser
a nivel futuro, ni consistente, sino a nivel temporal. Entonces siempre tengan en cuenta que cuando hay una formación producto de una noticia o de un efecto de mercado muy marcado, entonces pues claramente esa fiabilidad o esa confiabilidad en que la tendencia futura se mantenga, pues es mucho menor. Y el tema de la sobrecompra y la sobreventa también es muy importante porque nos está marcando, ¿verdad? Si aparece una tendencia, vengo en una tendencia bajista y me aparece una formación que me muestra que el mercado ya está sobrevendido, ya hay un cansancio y un agotamiento de esa tendencia y en mi gráfico aparece una formación de cambio, pues me da mayor tranquilidad al momento de entrar esa operación. Bien, cuando hablamos del estocástico, y lo vamos a ver ahora, tenemos unos niveles de 80 y 20 o algunos marcan 70 y 30. Siempre es importante tratar que las formaciones estén de esos niveles. Si digamos estamos hablando de sobrecompra por encima de 80 y sobreventa por debajo de 20. Entonces cuando el mercado llega ahí y se devuelva, ¿verdad? Cuando ya el mercado cambia y empiece a cruzar en sentido opuesto, pues entonces yo ya puedo confirmar mi información y puedo operar de mejor manera. Hay otro tipo de formaciones y bueno, ahí van a aparecer un montón de nombres. Van a encontrar, si ponen velas japonesas, van a encontrar un sinfín de formaciones que son aquellas cuya amplitud en máximos y mínimos es muy grande, ¿verdad? La amplitud de estos espacios o estas zonas de precio es bastante alta y se conocen como las velas pin bar. No se confundan, vuelvo a repetirles, las velas japonesas en su estructura son unas, ¿verdad? Se han creado a través de estos 20, 30, 40 años atrás un montón de nuevas formaciones, ¿cierto? Y un montón de términos. Pero estas, como les digo, tipo no son nada distinto a que no se logró la consistencia en el cambio de tendencia que yo estoy manejando. Entonces, estas formaciones claramente son utilizadas para eso, para buscar el cambio de tendencia, ¿verdad? Entonces, el máximo o el mínimo de cada una de ellas no se logró. Esa zona de precio perdió fortaleza y psicológicamente eso me muestra que puede haber la posibilidad del cambio de tendencia de una forma mucho más fuerte y más marcada. Entonces, una de estas características de este tipo de velas o este tipo de formaciones es que los cambios de tendencia y las correcciones de precio se vuelven más cercanas. Es mucho más probable que la siguiente vela o las siguientes 2 o 3 velas empecemos a tratar de buscar esa corrección dentro de los precios del mercado. Siempre ha sido el ideal de cualquier operador encontrar el punto exacto en que el mercado cambia de sentido. En algunas oportunidades este tratamiento permite, en otras confunde un poco y en otras es mejor esperar una vela o 2 velas más para estar un poco más seguro de la nueva tendencia que está en formación. Entonces no se preocupen si no entran directamente sobre la vela que se está formando para tratar de tomar más puntos, pero sí este tipo de sistema requiere una confirmación si quieren ir un poco más seguros. En este tipo de velas entonces, el pabilo, yo le llamo pabilo o algunos le llaman sombra, el pabilo es más o menos el doble del cuerpo de la vela. ¿Sí? Tiene que ser un pabilo bastante amplio, bien sea un máximo o un mínimo. Dependiendo de donde esté el pabilo, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que están buscando el movimiento contrario. Entonces, por ejemplo, en el caso del martillo, si ven el pabilo, el mínimo, la zona del mínimo es bastante larga. Para que no se confundan en que si se llama martillo, colgado, lo que llamarlo, simplemente revisen la zona del pabilo que tienen y con eso van a saber que si el pabilo está muy largo en la parte superior o inferior, si es un máximo o mínimo, entonces la ruptura que están buscando es el movimiento contrario a esa zona, o sea, es un máximo, o sea, es un recorrido alcista o bajista. En el caso entonces del martillo y del hombre colgado, ven que el pabilo está en la parte del mínimo y por eso el cambio es
En el martillo es alcista y en el hombre colgado, como se presenta al final de la tendencia alcista, pues me voy en sentido opuesto, ¿verdad? Es muy importante, como les decía, que este tipo de formaciones requieren confirmación. Si yo solamente mirara mi vela, si en estos gráficos ustedes solamente estuvieran en el momento en que se está formando esa vela que está encerrada en el círculo, ustedes lo que deberían sentir es que el mercado perdió la fortaleza en el sentido en que venía manejándose, en que el precio de apertura y el precio de cierre son muy cercanos, ¿sí? El cuerpo de la vela no es tan grande y definitivamente me está mostrando y anticipando que va a haber un cambio, por lo menos en las siguientes 3 o 4 velas, del sentido del mercado, ¿verdad? Entonces, como hablábamos, estas velas siempre requieren confirmación, siempre pueden ser, hay algunos que las utilizan como disparadores del mercado, como les decía, yo prefiero ver la siguiente veladón de apertura y no siempre aparecen tan bonitas a nivel de gráfico, entonces siempre lo más importante es que revisen el precio de apertura y cierre para ver cuánto espacio tienen entre ellas. Cuando ustedes ven las velas, ven que hay velas con cuerpos un poco más largos y con cuerpos cortos. Entonces significa que si yo tengo en un gráfico diario una vela de cuerpo largo, la masa, me está mostrando que la masa está negociando, que hay muchos precios y que hay muchos inversionistas operando. Cuando tengo un corto, está anticipando la indecisión, las pocas ganas de invertir, esa zona de precio donde estoy está perdiendo un poquito de fortaleza, entonces toda esa información es la que nos dan los cuerpos de las velas. Como ya les decía, tenemos un martillo que simplemente vengo de una tendencia bajista y no alcanzo a llegar a la nueva zona mínima de precio. En el caso del hombre colgado es al contrario, una tendencia alcista y me muestra obviamente que el mínimo tampoco logró ser manejado, entonces puedo empezar a tener obviamente un retroceso a nivel bajista. Y el martillo invertido es el mismo martillo, pero como su nombre lo dice, el máximo como tal no logró sostenerse dentro de esa zona de precio y la estrella fugaz, pues lo mismo, ¿verdad? Como les decía, mi intención esta vez no es enseñarles nombres ni que memoricen cosas ni gráficos, simplemente que cuando empiecen a ver velas con pabilos muy largos, traten de identificar qué es lo que está sucediendo y revisen el momento de mercado y tengan en cuenta qué time frame están usando para este momento y para esa opción. Aquí les traje algunos ejemplos, ahorita los vamos a verlos en la plataforma, por ejemplo, pero miren que en la parte inferior, aquí, venimos de una clara tendencia bajista, tenemos una figura, ¿alguien sabe qué figura es según lo que vimos ahora? ¿Qué figura es? Un martillo, un hombre colgado, un envolvente. Miren, aquí hay un resumen. Volvamos atrás un poco para que empiecen a ver. ¿Qué creen que es? ¿Un martillo, un hombre colgado, un martillo invertido o una estrella fugaz? Un consejo que les doy, siempre las figuras traten de asociarlas con los nombres. Un martillo hacia donde va, ¿verdad? Un martillo hacia abajo. Un hombre colgado hacia donde iría, cosas así, hagan analogía para tratar un poquito de ponerle un nombre. Un martillo invertido, muy bien, Carlos. Ese es un martillo invertido. Ven que hay un cambio. Fíjense lo que hablábamos acerca de la confirmación de las velas. La siguiente vela incluso es bajista, pero miren que no alcanza a llegar ni siquiera a sus máximos ni mínimos a cubrir la zona del precio de cierre y de la figura que me está mostrando del martillo. Entonces hay gente que confirma con esta vela y simplemente espera a velas siguientes. Es muy claro que cuando ustedes estén, si están en las diferentes zonas, dependiendo de donde estén en las distintas zonas de una tendencia, van a tener estas velas con un poco más de información. Me explico un poco mejor. Ustedes aquí claramente ven que hay un martillo, dicen, bueno, va a haber un cambio. Lógico que el cambio inicial, el movimiento inicial
o de empuje de una tendencia sea un poco indeciso en algunos momentos. Entonces es normal encontrar velas de indecisión al principio de la tendencia, pero si ven, igual va a ocurrir cuando ya estén en la parte alta o muy arriba de una tendencia dominante. Recuerden que siempre tenemos, según lo hablaba el mismo Fibonacci, diferentes sectores, 33, 66, dependiendo de dónde estén. Estas figuras son otra cosa, son más fiables o menos fiables, o me están mostrando que estoy en una zona un poquito donde puedo volverme lateral porque estoy en la parte media para terminar de definir ciertos momentos. Entonces, como les decía, no es un análisis que deban hacer de forma única, sino con el contorno general del mercado. Aquí hay otro ejemplo. Dígame este qué es. Ven aquí. ¿Qué figura es? A ver, es un martillo, un hombre colgado. ¿Qué figura es? A ver, Carlos, que nos dijo que era un martillo invertido, a ver si nos dice qué figura es esta. Vengo de una tendencia alcista, ¿verdad? Un doji libélula, un hombre colgado. Exema también dice que un hombre colgado. Muy bien. Todos tienen razón. ¿Ven? Me gusta que haya sucedido esto. Para Carlos es un doji libélula, para Axel y para Exema es un hombre colgado. Muchas veces la interpretación de las velas es un poco personal por el entorno que se lleva, ¿verdad? Pero los dos tienen razón. ¿Qué les muestra esta vela, más allá de cómo se llama? Que es una figura de cambio, ¿verdad? Es una figura de cambio porque hay una indecisión, tengo una zona de precio que no se sostiene, por eso tengo un cuello de la vela muy corto, o en este caso que no existe casi, y tengo también una tendencia alcista previa, ¿cierto? Entonces, fíjense, tengo un movimiento alcista, la vela anterior venía alcista y me estaba confirmando, y lo que yo puedo esperar es la siguiente vela para ver cómo apertura, ¿cierto? Y entrar después de la siguiente vela. Y aquí ya hay el cambio de tendencia que tenemos. Vuelvo a repetirles, estas figuras son muy buenas cuando estamos hablando de gráficos un poco más grandes, no en gráficos pequeños, porque si ustedes tienen gráficos de 1 minuto o de 5 minutos, claramente no estamos hablando de tendencias fuertes y marcadas como lo requieren este tipo de análisis. Entonces, por eso es más importante ver en gráficos un poco más grandes. Sí, quizá un doji con poco cuerpo, muy grande. Ese tipo de engulfing es al que me refiero en que es más fuerte, ¿sí? Más marcado. ¿En qué sentido? En que no hubo ni siquiera alguien que estuviera en desacuerdo y me mandara en esa subasta un precio muy lejano. Sí, todos estaban muy poco, pero todo el movimiento está consolidado. Entonces, siempre que encuentren este tipo de velas que no tienen pabilos, que no tienen mechitas hacia arriba, hacia abajo o sombras, es importante que sepan que el mercado está consolidando ese sentido. Aquí luego aparece otra formación, si ven, ¿verdad? Son 3 velas consecutivas, ¿cierto? En un sentido. Y luego, como nos hace ver el amigo o la amiga, no sé, Exema, dice que 3 velas hay otro doji, ¿verdad? Aquí hay otro doji. Claro, miren lo que sucede, porque en este tipo de herramientas siempre la duda es, ¿cuál uso? Van a encontrar un sinfín. Si ustedes se pusieran a revisar, por ejemplo, todo este tipo de velas, encontrarían múltiples formaciones, ¿sí? ¿Cuál uso? ¿Cuál voy manejando? Este tipo de herramienta siempre requiere que yo vaya al ritmo del mercado. ¿De qué se trata ir al ritmo? Entonces voy armando pequeños grupos. Entonces, ya sé que necesito, ya sé que hay un cambio de tendencia y que voy a irme a un movimiento bajista. Abre esta vela, puedo entrar en esta vela o si quiero puedo entrar en esta otra. Finalmente estaría teniendo una buena utilidad, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Aquí sucede algo que es importante, que es otro doji, como dicen.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de las dudas o los retrocesos o los mismos cierres de operaciones? Estos momentos de duda o de doji también puede ocurrir que toda la gente apostaba a un movimiento alcista y en un momento dado, en esta zona de precio, ¿verdad? Ya dicen no, ya aquí no hay un regreso, ya mi stop loss llegó hasta acá. Y todo ese cierre de operaciones hace que el mercado cierre cerrado en la misma zona. Entonces ahí es necesario volver a analizar la tendencia para ver hasta dónde la continúo. Yo siempre sugiero con este tipo de formaciones, a no ser que sea un recorrido de mercado, por ejemplo aquí en una media móvil de algún periodo, que les limite un poco esa área, no irse más de 2 o 3 velas adicionales de la formación que encontraron, porque como estamos hablando de periodos de tiempo un poco más largos, es aumentar el riesgo en que esa masa tenga el mismo pensamiento. Es más fácil, por ejemplo, encontrar una misma tendencia en una semana, ¿verdad? En 2, a decir que lo voy a tener durante 3 meses, o tenerla en un mes, o, ¿me entienden? Es simplemente que hay cosas que parecen muy simples y lógicas, pero así es el mercado. Si yo quiero minimizar el riesgo, pues mejor me concentro en un periodo de tiempo de 1 o 2 semanas, donde sé que el mercado va a estar bajista, y no me arriesgo a esperar una cantidad de sucesos en el siguiente mes. Entonces, nunca traten de llevarlo hasta el límite en estas formaciones, porque ahí pueden ver que vamos a tener, como en toda tendencia, diferentes momentos de retroceso. Nunca una tendencia es totalmente a la baja, sino que hay momentos de ajuste, de acomode, de posiciones, de stop loss, de profit, y entonces ahí es cuando uno se pierde y literalmente transfiere esa responsabilidad a la formación, y no es así, es simplemente el movimiento normal del mercado. Hay otro tema que tienen que mantener o tener presente, y es que existe la fusión de las velas japonesas. Como les decía al inicio, me interesa que se queden con el concepto en sí, de qué nos muestra cada vela, que aprendan a analizarla, a tener la información más allá del nombre. Siempre que tengan una vela, ¿verdad? Una vela, por ejemplo, un martillo puede ser el producto de 2 velas anteriores, ¿cierto? Que me estaba mostrando ya y que se transforman en una figura. Entonces, más allá de una vela negra con un pabilo grande o una vela blanca con un pabilo grande, es el mensaje que transmite y las zonas de precio que cubren, que pueden ser cubiertas por diferentes marcas. Entonces, siempre pueden entrar en las formaciones así, el martillo así, pero cuando ustedes tengan 2 velas, ¿verdad? Así, entonces ya van a saber que existe un cambio, una formación, un nuevo modelo de lo que está manejando la oferta y la demanda dentro del mercado y la subasta. Entonces siempre ténganlo un poquito presente. Aquí les traje para que revisaran que existen diferentes nombres, ¿verdad? Ustedes van a encontrar un sinfín, martillo, lo van a encontrar en inglés, otros ya los mezclan. No se asusten con los diferentes términos. Siempre traten más bien de encontrar qué significa y cómo está formado, ¿verdad? Esa vela. Cuando ahorita lo vamos a ver en la plataforma, este es un listado, miren todos los tipos de velas que hay, esto es solamente una parte. Entonces, no se preocupen que no es necesario aprenderse todas esas velas. Tengan sí a mano un pequeño gráfico con algunas de las más importantes, pero no requieren conocerlas todas, ¿sí? Vamos a ir a ver mi pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver ahí, si están viendo mis gráficos. Ah, amigo, dice que se llama, ok. Sí, dice que sí. Bien, este es un gráfico mensual, ¿sí? Quería que revisáramos, si se ven, perfecto. Esto es un gráfico mensual del euro dólar. Quería que revisáramos un poquito, ¿verdad? Diferentes áreas. Miren aquí lo que ocurre. Hay un precio de apertura y hay un precio de cierre. Fíjense que no es un doji completamente porque tiene un doji plano normal, tiene un poquito de cuerpo de vela, pero sí
hay un pabilo grande, un máximo alto y un mínimo muy bajo. Aquí hay un cambio, ¿verdad? Aquí hay un movimiento diferente y hay una figura. Es un doji que me está mostrando indecisión. Fíjense lo que habría pasado si yo entrara en la vela siguiente. Simplemente la gente que decide entrar en la vela siguiente, pues habría perdido porque el mercado lo que hizo fue retroceder y subir. Entonces, por eso siempre les digo que los dojis no son operables de forma inmediata, sino que hay que esperar un poquito para ver qué sucede en la subasta en la siguiente vela. En este caso como tal, por ejemplo, las siguientes velas me marcaron nuevamente el regreso al mercado. Miren lo que estaba pasando con el volumen. ¿Recuerdan que hablábamos del volumen? El volumen fue exactamente igual. No, empezó a cambiar luego del doji, ¿verdad? Cambia y luego se modifica. Ahí es donde sí me está mostrando que vamos a tener un cambio en esa formación. Y aquí tenemos un estocástico que está en la zona de sobreventa, ¿cierto? Y ya nos va mostrando que va cambiando en un sentido de compra. Entonces el doji no nos da una entrada, pero nos anticipa un poquito el cambio de tendencia como ocurre acá. Y aquí tenemos una vela envolvente, ¿sí ven? Aquí tenemos otra vela envolvente también que incluye máximos y mínimos. Entonces, como ven, es muy fácil ir poco a poco llevando el recorrido y acomodándolo para que los datos, por ejemplo, del estocástico nos ayuden un poquito y los valores de volumen, fíjense, los cambios dentro del volumen son muy importantes. Aquí tenemos otra figura, la habíamos visto hoy, la vimos hoy, ¿sí ven? Y si yo me posicionara en este nivel, pues claramente estoy, miren dónde está el estocástico, y ya me marca una zona de sobreventa y ya me marca un cambio en sentido contrario de la tendencia. Entonces, siempre recuerden que las formaciones tienen validez a medida que avanzan. Esta formación de acá pierde validez cuando tengo esta. Si aquí tengo otra, pierde validez la anterior. Voy llevando el ritmo del mercado de la mano. Siempre que tengan velas muy cortas, con pabilos muy cortos, es una muestra clara de indecisión y de que algo puede estar cambiando. Y eso les ayuda mucho también cuando el mercado está muy lateralizado. Creo que ya debemos ir terminando. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Hoy vimos tres tipos de formaciones bastante sencillas, pero muy, muy eficientes cuando las estamos usando. Mi consejo final es que lo complementen y que utilicen esta herramienta que es bastante buena. Siempre me despido con una frase. Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, lo dijo el Papa Francisco. Y recuerden que en el mercado ni miedo ni codicia, solo trading. Es muy importante mantenerse estos días de movimiento en el mercado, muy pendientes de las noticias, de los reportes. Y como les dije, el jueves tenemos datos de política monetaria que van a ser importantes para el mercado y especialmente para el euro. Aquí les dejo mis datos, nuestra página capitalesydivisas.com, mi email capitalesydivisas@gmail.com, nuestro Twitter y mi Skype por si alguno quiere agregarme. Si alguno necesita un gráfico sobre los diferentes tipos de formaciones, para mí será un gusto ayudarlos. Y si alguien tiene alguna duda, pues para mí es muy agradable compartirlos. Cuídense mucho. Tengan muy buenas operaciones esta semana. Ya estamos, digamos, llegando a un proceso de normalización con el mercado. Y bueno, es importante y seguramente les irá muy bien y tendrán buenas operaciones todos. Cuídense mucho, un abrazo muy grande y bueno, buenas operaciones para todos y un beso. Adiós. Entonces el máximo, ¿verdad? Y luego el mínimo. Estas cuatro partes hacen o forman esta vela japonesa y me están dando, digamos, una idea general de, o me están dividiendo la masa que está invirtiendo en ese momento en cuatro sectores. El cuerpo de la vela, cuando se habla de apertura y cierre, es el conjunto de traders un poco menos arriesgados, por llamarlo de alguna manera, que están dentro de una zona de bastante confort. Cuando estamos hablando de máximos y mínimos, entonces ya estamos hablando
de que el grupo de personas o de operadores o la masa está cambiando su pensamiento y quiere arriesgarse un poco más para ir a la zona mucho más, depende del tipo de vela que estoy haciendo. Siempre que estudien las velas, es muy importante saber y revisar el contexto en que se está presentando del mercado. Las velas tienen una información única como tal en la vela que estoy transitando y una información presente y futura, digámoslo así. A nivel de futuro, yo puedo basarme en el tema de las velas pasadas, las formaciones que estoy teniendo o que el mercado me ha presentado, ¿verdad? Y que se componen de un grupo, digamos, o de un análisis de velas como información, sino que comprendan qué significa cada una. Esta herramienta, entonces, básicamente, para mí es un estudio de la psicología del mercado. Es una herramienta muy valiosa porque a medida que los precios van fluctuando, van encontrando zonas donde la mayoría de la masa que está invirtiendo, ¿verdad?, se pone de acuerdo, o simplemente donde al final pierde una tendencia, la fortaleza que está manejando, o un grupo de inversionistas que van hacia una tendencia pierden en realidad fortaleza, y por eso es tan importante comprender qué significa cada cosa. Entonces tenemos un cuerpo, que es el rectángulo que ustedes ven ahí, que forma la vela, ¿verdad? Ese rectángulo tiene una zona de apertura, una zona de cierre, o un precio de cierre y un precio de apertura, y los pabilos, o algunos les dicen las sombras, ¿verdad? Sombra superior y sombra inferior, o los pabilos, lo van a encontrar en diferentes tecnologías. Es una herramienta que, como lleva tanto tiempo de uso, ha tenido modificaciones en las palabras. A veces mezclan palabras en español en inglés o conceptos en español en inglés, pero no se asusten, digamos, todo significa lo mismo. Lo importante es que ustedes lo entiendan, que cada uno lo comprenda y que cada uno lo aprenda a manejar. Gracias de nuevo. Como les decía, buen día para los que están en América Latina, buenas tardes para los que están en el resto de Europa. Empezamos una semana con un acuerdo frente a Grecia, como lo habíamos visto la semana pasada. Y bueno, eso ha generado un poco de tranquilidad en los mercados, pero si nos mantenemos aún lateralizados, no tenemos que olvidar que el jueves tenemos sesión sobre política monetaria en Europa y bueno, va a ser muy importante dado todo lo que está sucediendo. Esto es un poquito el panorama a nivel macroeconómico que estamos teniendo, mercados lateralizados todavía, pero bueno, ya con un poco más de claridad, en siguientes pasos Europa va a quedar y que Grecia va a tener que asumir frente a poder adquirir ese tercer rescate que había solicitado. El tema de hoy, el tema de nuestra sesión, ok, ya creo que hay imagen, muy bien. Como les decía, el tema de nuestra sesión hoy es formaciones de velas japonesas y cómo nos ayuda o cómo nos influye a nivel de nuestro trading, cómo podemos usarlo como una herramienta de trading. Es una herramienta muy antigua, se maneja desde, a ver, voy a poner aquí, ok, para que puedan ver un poco más. Las trajo a Occidente más o menos en los años 80 Steve Nissen. Es una herramienta muy, muy antigua, digamos que fue creada, como su nombre lo dice, en Japón, y se trataba de manejar el comercio, ¿verdad?, de arroz mediante alguna herramienta que permitiera facilitar el conteo y facilitar la transaccionalidad de cereales. Entonces, pese a ser muy antigua, se ha usado muchísimo y es bastante simple en cuanto a, digamos, su estudio como tal. El tema consiste en que cuando estamos hablando de velas japonesas, ¿verdad?, estamos hablando de una herramienta que se usa, que existió en el pasado, pero que nos ayuda porque se basa en el precio exclusivamente. Conozco muchos traders que las usan, algunos las complementan con otros indicadores, otros prefieren usarla únicamente como forma de entrar al mercado. Personalmente me gusta más, es una forma de análisis, pero me gusta más complementarla, porque digamos que como herramienta en sí mismo me pierdo un poquito
de otra información que el mercado me esté manejando. Entonces, como les decía, las velas japonesas transformaron esta forma de graficar el mercado y las cotizaciones y nos brindaba un poquito más de información, ¿verdad? Cómo se estaba comportando el mercado y cómo se estaban comportando los diferentes activos. Les pido un poco de disculpas, estoy un poco disfónica, entonces mi voz no es la mejor hoy, pero vamos a intentar tener una linda sesión. Esta herramienta, entonces, tiene diferentes partes que son muy interesantes. Sé que algunos novatos todavía las están empezando a conocer y algunos expertos, digamos, o que llevan ya algún tiempo, conocen el tema básico, pero voy a empezar desde lo inicial para al final llegar a comprender la totalidad de lo que es una vela japonesa y lo que me está diciendo. Las velas japonesas inicialmente mantenían o presentaban o se dibujaban mediante dos colores, uno negro y uno blanco. Uno de ellos significaba la muerte, digamos, o estaba asociado a la muerte, y en la otra estaba asociada con la ascensión, o con llegar al cielo, o llegar a la divinidad, o llegar a Dios. Por eso la vela alcista tiene un cuerpo blanco y por eso la vela bajista tiene un cuerpo negro. Esa es una de las razones. Para que, digamos, las velas tengan que memorizar tanto, la